Me choca que siempre me marque que está todo mal. Pero bueno. Bueno, ya vimos toda la parte de arquitectura, de organización, de todo lo que es ya la computadora completa. Ahorita nos toca ver un poquito más a detalle y a profundidad cómo funciona toda esta parte del CPU. Ya lo vimos de muchas formas, ahora vamos a ver exactamente el CPU, cómo es que va a funcionar, y nos vamos a ayudar de un montón de estructuras que permiten generar que esto funcione. La diapositiva ya la tienen en los archivos del Teams. Entonces vamos a empezar con la organización. Y nuevamente, ¿cuál es la diferencia entre organización y arquitectura? A ver, esos que nunca les funciona el micrófono, que siempre están ahí. A ver, Ernesto Atzin, ¿cuál es la diferencia entre arquitectura y organización? La arquitectura es cómo se compone y la organización es en qué orden van, ¿no? Exacto, muy bien, perfecto. Bien, Ernesto. Así, tal cual, la arquitectura es cómo se compone y la organización es cómo los ponemos adentro. Entonces, estamos viendo la organización del procesador. Entonces, el CPU va a tener 4 partes fundamentales principalmente: la unidad aritmético-lógica, los registros, la sección de control y un bus interno que comunica todo. Entonces, esta organización puede estar hecha de diferentes maneras, pero el diagrama de bloques es más o menos de esta forma. Están los registros de instrucciones, que son del ALU, y el acumulador. Todo esto lo verde forma parte del ALU. Los contadores de programa, el multiplexor y el decodificador de instrucciones. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos para qué hacen y para qué sirven. Los buses, si se fijan, los mandé en diferentes colores para poder identificar qué es lo que están haciendo. Donde están los buses de datos, que es el azul, que pasan por todos los componentes. El bus de control, que va al registro de instrucciones, al decodificador. Aquí me faltó uno, que es el contador del programa. Esto lo voy a corregir. Y el bus de dirección, que va a traer las instrucciones de la memoria y se va a colocar de esta manera. Ahora, este es un diagrama de bloques, nada más, no quiere decir que estén así tal cual puestos, pero nos permite identificar todos los elementos que tiene el procesador y con los que trabaja el procesador. Recuerden que todo esto puede estar adentro del procesador o la memoria también puede estar afuera, dependiendo de los niveles de caché de memoria que tengamos. Y si recuerdan, también estuvimos viendo la parte de las instrucciones. Vimos que había instrucciones de RISC, de CISC y CISC con S. Entonces, estas instrucciones son las que se van a interpretar de acuerdo a la arquitectura por el CPU. Si queremos que haya compatibilidad entre plataformas, debemos trabajar siempre con el mismo tipo de instrucciones. ¿Cuál dijimos que son las instrucciones que estamos manejando ahora en las computadoras actuales? ¿RISC o CISC? ¿No? Preguntas Si no de... recuerdo mal, eran SIX, ¿no, profe? Exactamente, gracias, Iván. Son CISC. La arquitectura que estamos trabajando ahorita son CISC, que son instrucciones complejas. Recuerden que ahí viene la C, de Complex Instruction Set, no me acuerdo cómo se llama la otra, pero vienen de ahí.
Son instrucciones complejas porque hacen muchos pasos en una sola instrucción. Entonces, esas instrucciones CISC lo que nos van a ayudar es a que el CPU pueda interpretar lo que estamos haciendo. Y al ser un repertorio de instrucciones, un conjunto de instrucciones, debemos especificar qué operaciones se pueden realizar, cómo se representan los datos, cómo vamos a jalar de la memoria los datos para poder trabajar, cómo vamos a traerlos. A eso me refiero con el modo de direccionamiento. Y el formato de instrucción. ¿Cómo es que se crea esa instrucción? ¿Cuál es su formato? Recuerden que al ser CISC, estas instrucciones tienen... A ver, espérenme. Sería bueno ponerlo aquí. Déjenme hacer una modificación en la presentación para que lo tengamos a la mano siempre. Recuerden que las instrucciones CISC, una de sus ventajas era que siempre tenían la misma longitud. Esa era una ventaja de la arquitectura de CISC. Y quiero ponerles aquí la diapositiva, nada más déjenme buscar dónde la teníamos. Que ahorita vuelvo a subir la presentación, creo que estaba acá. Instrucciones en RISC. CISC. Ahora no lo encuentro. Bueno, ahorita lo busco porque la verdad es que no lo encuentro. Lo voy a poner aquí para que podamos tomar en cuenta todo este repertorio de instrucciones para ver las diferencias. Este repertorio de instrucciones pues debe ser capaz de resolver cualquier problema, debe ser eficaz y debe ejecutarse en un tiempo razonable, que eso es la parte más importante para que el CPU no se quede colgado. Los operandos también debemos definirlos, que son con lo que vamos a trabajar, con qué vamos a operar y dónde se va a guardar el resultado, si en el registro o en la memoria. Bueno, veo que hay varias cosas que debo mejorar aquí. Entonces, estas instrucciones tienen varias características y van a tener un código de operación y una referencia al operador fuente o al operando fuente. Es decir, ¿qué operación vamos a realizar? Si es una suma, una resta, una multiplicación, y esto viene en un código binario. La referencia del operando es dónde está en la memoria el operando. Puede estar en la memoria, puede estar en un registro, es decir, dónde está almacenado. ¿Para qué? Para poder ir por él y traerlo y poder hacer la operación. Si no, no podemos hacerlo. Tenemos que tener también una referencia del operando resultado, es decir, dónde vamos a almacenar el resultado. ¿Y cuál es la referencia a la siguiente instrucción? ¿Dónde está en memoria esa instrucción que nos hace falta? Entonces, estas instrucciones pueden almacenar y obtener solamente de tres fuentes principales sus entradas. Son de la memoria, de los registros del CPU o dispositivos de entrada y salida. Solamente estas tres fuentes pueden obtener esas operaciones. Bueno, esos son esos operandos.
Ya vi que no estaba moviendo la diapositiva correcta. Es esta. Aprovecho y les voy corrigiendo aquí algunas cositas que me pasan. Entonces estábamos aquí en la 8. Entonces las características de instrucciones es lo que nos va a ayudar a decir, no, vamos a obtener los operandos de la memoria, del registro del CPU o del dispositivo de entrada y salida. Para poder hacer esta instrucción, la vamos a representar en formato binario por medio de una secuencia de bits. Esta secuencia se va a dividir en diversos campos, lo que van a conformar esta instrucción tal cual. Entonces, a esa división de esos campos, vamos a decirle que es el formato de la instrucción, es decir, cómo está creada la instrucción. Este formato de instrucción va a definir cada uno de los significados que tengan estos campos para poder darle sentido a la instrucción. Y además, también debemos decir cuánto va a medir la instrucción para que sepamos siempre cuál es la longitud que lo va a componer, porque de eso va a depender también qué tantas operaciones podemos realizar. Entonces, en este formato de instrucción, la información que va a contener debe ser el código de operación, es decir, qué vamos a hacer, la dirección de los operandos, en dónde están los operandos fuente. Si es una suma, ¿dónde están los dos operandos con los que vamos a sumar? Si es una operación de multiplicación, ¿dónde están? ¿Dónde vamos a guardar el resultado? ¿Y dónde está la instrucción que sigue? Si no, no podemos continuar y no podemos hacer lo que sigue. ¿Y cómo vamos a representar los operandos? Aunque estos casi siempre están implícitos en el código de operación. Si decimos que son sumas, asumiremos que son números. Aunque si hacemos una concatenación que representamos con el mismo símbolo de más, ahí podemos especificar que son strings o que son caracteres para que tome la operación correcta. Entonces, ¿cómo construimos esta instrucción? Entonces, esta instrucción tiene estos 5 campos principalmente, donde es el código de la operación, el modificador, que nos va a ayudar a completar el código de operación y va a señalar ciertas particularidades de la instrucción, como el tamaño y el tipo de los operandos, y podemos también ayudarnos ahí para distinguir entre operaciones similares. Por ejemplo, la que les decía, la de concatenar, que es sumar, el mismo símbolo es el símbolo de más, para sumar strings y para sumar números. Entonces aquí con el MD podemos especificarle que son strings o son números. El operando 1, el operando 2, que son los operandos fuentes, y el resultado. Entonces, con este formato de instrucción podemos ya hacer cierto tipo de operaciones. Aquí estamos viendo esto. Bueno. Espérenme tantitito, aguántenme.
Ya, perdón, chicos. Estábamos en el formato de la instrucción, ¿o qué? Entonces, estas instrucciones, estos formatos de instrucción van a ser, pueden ser diferentes. No siempre el mismo CPU va a manejar el mismo formato. Dependiendo de la instrucción, va a ser el formato que tenga esta instrucción. Dependiendo de eso. Aunque van a conservar ciertos campos, los campos no se van a ver, pero pueden ser campos que estén vacíos o que no se ocupen. Pero van a estar dentro de ese conjunto de instrucciones. Por eso hablamos de ese conjunto de instrucciones. Y los campos, pues siempre van a aparecer, que es lo que decía, siempre deben estar ahí y van a ocupar siempre la misma longitud del campo y la misma posición, aunque no se ocupe en la instrucción, pero siempre deben aparecer, porque es lo que va a marcar que son parte del conjunto. El código de operación es lo que nos permite distinguir entre los diferentes tipos de instrucción que existen, o los formatos. Es lo que nos va a indicar la longitud y el formato de los operandos. Estos modificadores pues van a ser lo que nos permite identificar qué operación se va a realizar, por ejemplo, en el caso de los módulos, que son los símbolos de división, o las concatenaciones y la suma. Aquí es donde vamos a decirle qué es lo que vamos a hacer. Ahora, estas direcciones también vamos a tomarlas van a llevar ya implícitas en sí el direccionamiento. ¿Para qué? Para que todas las instrucciones sepan a dónde tienen que ir y sepan qué es lo que va a seguir después. Si no, ¿cómo llegamos a ese punto? Ahora, los mnemónicos, eso está bien escrito. Nada más que me está marcando mnemonics en inglés. Ok. Los mnemónicos nos van a ayudar a poder usar más sencillamente las instrucciones. Son palabras claves que nos ayudan a representar toda la operación binaria de lo que queremos hacer. Dentro de las operaciones más comunes, pues están el add para la suma, el sub para la sustracción, el mov para mover datos entre registros y las compuertas de AND, OR y XOR para hacer las operaciones lógicas. Todos estos son mnemónicos y es más fácil de recordar que para sumar es add que decir que la operación 010000100201111000 es la suma. Entonces, estos mnemónicos nos van a ayudar a eso y son con los que estamos además acostumbrados a trabajar para poder hacer todo este tipo de operaciones. Y a la vez, estos mnemónicos también nos van a ayudar a que hagamos más sencillo el poder usar variables. Al final de cuentas, eso es lo que nos van a ayudar. Vamos a decir variables, no voy a poner los valores como en este caso, podemos poner la instrucción mov registro 1 result, y esta instrucción lo que va a hacer es copiar el valor del contenido de la posición de memoria de result a un registro del procesador 1. Estos son nombres arbitrarios ahorita, no tienen que ver con los registros originales, pero nos van a ayudar a hacer estos mnemónicos, lo que va a simplificar que podamos también nosotros moverlos y usarlos de manera mucho más sencilla.
Hemos dicho también hemos hablado mucho de las instrucciones, ya hemos visto el formato, hemos visto cosas. Hasta aquí, ¿preguntas de los formatos? Creo que no, profe. No, creo que no. ¿Ustedes son muy listos o yo soy muy bueno explicando? Yo creo que es lo primero. Las dos cosas, profe. Está bien. Entonces vamos a ver esta parte de la segmentación de instrucciones. La segmentación es una técnica que vamos a utilizar para poder hacer más operaciones o correr más instrucciones dependiendo de la etapa o del segmento donde estén. Si se acuerdan, también vimos cómo era el ciclo de la instrucción, que cómo empezaba. ¿Cuál era el ciclo de la instrucción? A ver, vamos a ver. Que esto no nos funciona así. A ver, Giovanni, Alan Giovanni, ¿cómo empieza el ciclo de la instrucción? No, bueno. ¿No, Alan? No están. Perdón, profe, se le trabó. ¿El ciclo de qué? De la instrucción. ¿Con qué empieza el ciclo de la instrucción? ¿Con la captación? Pero es la interpretación del código, ¿no? No, la captación, no sé quién dijo captación. Yo, profe. Y me sigue sin mostrar, mejor dime tu nombre. Mario. Gracias, Mario. No, Giovanni, es la captación. La decodificación viene después de eso. Acuérdense que son 4 pasos y están en pantalla, ahí los tienen. Que es el fetch, que es la captación de la instrucción. Después viene la decodificación, la ejecución y el almacenamiento. Son estos 4 pasos, son 4 etapas que tiene una instrucción para poder ejecutarse. Entonces, en la segmentación estamos hablando de estos 4 pasos. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer que cuando esté en la etapa 2, puedo ir trayendo de memoria la siguiente instrucción y no tengo que esperar a que termine. Cuando se decodifica y pasa al ALU, puedo meter la decodificación y puedo después resolverlo cuando está almacenando el resultado. Entonces, de esa forma puedo yo hacer esa segmentación de instrucciones y irlos poniendo uno tras otro y van a ir siempre en secuencia. Nosotros cuando programamos no nos damos cuenta de esto. Es una cosa, una operación que hace el CPU por sí solo. Y eso nos permite que hagamos más instrucciones en un solo ciclo de reloj. Recuerden que todos estamos ligados al ciclo de reloj, al número de ciclos que vamos operando. Entonces, esto nos va a permitir mejorar el rendimiento del hardware. Como les decía, es invisible para programar. Todas las etapas deben ser uniformes y el tiempo de desempeño va a depender de la etapa más lenta. Y obviamente, al ser parte del conjunto de instrucciones, pues depende del procesador con el que estemos trabajando. No va a ser lo mismo la segmentación en un procesador Intel, perdón, en uno x86 que en uno x64. Y aún así no va a ser mismo en la arquitectura de Harvard que en una arquitectura ARM. Depende del conjunto de instrucciones para los que estemos trabajando.
Entonces, esta segmentación de instrucciones va a constar de 5 etapas. La primera etapa es buscar la instrucción, que es si vimos el ciclo, es el fetch, el captar la instrucción. Vamos a obtener de la memoria, Everyone, Pokemon. vamos a traer la instrucción. Después, la decodificación y búsqueda de operandos. Ya sabemos qué instrucción vamos a usar, sabemos qué operandos vamos a usar y dónde están para poderlos traer. Después ejecutamos la instrucción, pasamos al ALU, ya toda esta información, dónde está ubicada los operandos, qué instrucción, qué operación va a realizar y qué es lo que debe hacer. El ALU la procesa y ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Tiene que hacer el acceso a memoria, guardar los datos, o si era una bifurcación, pues va a saltar a la siguiente instrucción para poder obtener los datos que se requieren. Ya que los tiene, pues vamos a almacenar esa instrucción. Y cada uno de estos tiene un mnemónico, si se fijaron. Tenemos IF, ID, EX, MEM y W. Estos mnemónicos son los más estándar para poder hacer este tipo de operaciones. Me puede decir, bueno, ¿cuánto va a tardar la instrucción en ejecutarse? Como ya lo hemos visto en otras etapas y ya se los dije también aquí, la duración depende de la etapa más lenta. De eso va a depender. De esta etapa lenta es lo que nos va a limitar a qué es la velocidad a la que podemos ejecutarlo. Vamos a decir que un ciclo de máquina es un ciclo de reloj y esta segmentación pues lo que hace es incrementar la productividad del CPU. Es decir, vamos a hacer más operaciones, pero, ojo, no va a disminuir el tiempo de ejecución de cada instrucción. No porque hagamos más, significa que vamos a poder acortar los tiempos entre cada uno de ellos. Por eso les pongo aquí también que las etapas no están equilibradas. Es decir, no todas las etapas duran lo mismo. Ya hay un tiempo que se va a gastar en el control de la segmentación. A ver, Diana Ramírez, ¿cuál crees de las etapas, de las 4 etapas que vimos, cuál crees que es la que tome más tiempo? Acuérdate que es la captación, la decodificación, la ejecución y el almacenamiento. ¿Cuál tomará más tiempo? Vamos, Diana, tú puedes. ¿No, Diana? Abriste el micrófono y lo cerraste, Diana. Ah, gracias. ¿De ejecución, sí? Puede ser la ejecución, dependiendo de la complejidad de la instrucción. ¿Por qué no? A ver, ¿quién más? Aquí nos tenemos. Gracias, Diana. A ver, ¿quién más? ¿Todos están de acuerdo con Diana? ¿Todos piensan igual? A ver, Elda. Elda. Despierta, Elda.
¿No? ¿Qué hacemos con Elda? Aileen, ¿estás de acuerdo con Diana? Sí. Sí, yo creo que la ejecución, porque después de la codificación, se supone que en la ejecución procesa el código para dar la instrucción, ¿no? Ok. Interesante. También Elda nos dice que la captación también. Realmente, ¿cuál tarda más? ¿Qué etapa tarda más? Depende, gracias Elin, gracias Elda. Dependen de muchas características del equipo. Entonces, es a veces un poquito difícil determinar de manera global cuál es la que tarda más. Aunque podemos deducir dependiendo de lo que vamos a realizar. Entonces, vamos a analizar cada parte. Vean. Bueno, por eso vamos a hacer esto. Vamos a analizar esta parte. La captación, ¿qué es lo que hace Michelle Alejandro? Sí, disculpe. Creo que es cuando la instrucción es captada desde la memoria RAM y se copia al procesador. Ok, eso sí, perfecto, bien, Michelle. Eso es lo que hace. Entonces va y trae de la memoria la instrucción y la trae acá, al procesador. La tenemos en el procesador. ¿Ok? Ahí vive. Gracias, Michelle. Ahora, Eric Melchor, ¿qué pasa ya que nos trajo Michelle la instrucción al procesador? Vamos, pónganse listos, si no se hace muy lento esto. Ernesto. Es cuando se hace la interpretación del código, profesor, Gracias, Alan. para llevar a cabo la operación. Exacto. Es cuando sacamos, ya tenemos la instrucción en el procesador, la desempaquetamos, la explotamos y vemos qué tipo de operación es, qué dato vamos a necesitar, cómo lo vamos a operar y dónde vamos a poner el resultado. ¿Ok? Pero ya estamos adentro del procesador. Después, ¿qué es lo que sigue después de la decodificación? A ver, Gerardo Iván. La ejecución. Gracias, Ernesto. La ejecución. Sabemos dónde están todos. El ALU toma los datos, los va a operar y lo va a guardar el resultado. ¿Qué sigue después de la ejecución? El almacenamiento. El almacenamiento. ¿Y dónde se hace el almacenamiento? Dijimos que había tres lugares. ¿Cuál es el primerito? Si La memoria principal. La memoria RAM. Si lo sacamos de la memoria, la podemos regresar. ¿Qué otro?
Les ayudo con uno, con los registros del procesador sería el segundo. ¿Cuál es el tercero? ¿En dónde podemos guardar cosas aparte de la memoria? Vamos a ver, Jesús Alfredo, ¿dónde podemos guardar más datos? Aparte de la memoria y los registros. No, Jesús, Alfredo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Dónde más podemos guardar, chicos? ¿En el bus? No, en el bus no, Jaime. ¿Para qué son los buses? Acuérdate, nada más para transportar información. Ok. Gracias, Jaime. Bien. En la memoria de almacenamiento. En los dispositivos de entrada y salida. Gracias, Mario. Dispositivos de entrada y salida. Podemos guardar datos en memoria, en los registros y en la de entrada y salida. Ahora, hagan memoria tantito. Cuando queremos guardar algo en la memoria RAM, ¿qué está involucrado para poder guardar en la memoria RAM? De todo lo que hemos visto, ¿qué componentes de la motherboard trabajan en conjunto con la memoria RAM y el procesador? Podrían ser los buses de datos, ¿no, profe? Sí, son los buses de datos, pero vimos una parte específica que se encargaba de controlar tres cosas principales cuando estábamos viendo la organización de la motherboard. Y tiene que ver con esto. ¿El CIMA? Es el Northbridge, ¿no? El NOR bridge. ¿Quién fue? Ernesto. Gracias, Ernesto. El NOR bridge. Para que esto funcione y para que el procesador pueda comunicarse con la memoria, tiene que pasar por el NOR bridge. Forzosamente. No hay otra manera de que se pueda comunicar con la memoria. ¿Qué pasa si queremos guardar un dato en el disco, en una memoria USB? Ese dato con el que estamos trabajando, ¿por dónde tiene que pasar? Hagan memoria, relacionen todo. Si quiero guardar un dato en una memoria de USB, de una operación que estoy haciendo en el procesador, ¿por dónde tengo que pasar? ¿Por qué componentes pasa? Vamos, sin miedo. Hagan memoria, abran la presentación. Exacto, aquí Michelle nos dijo ya. Michelle, tiene que pasar por el Soundbridge, exactamente, pero ¿qué componentes además del Soundbridge tiene que pasar? ¿Por dónde tiene que pasar? ¿El Soundbridge está conectado directamente al procesador?
Vamos, Iván, sin pena, Iván. Vamos, vas bien, Michelle. Piénsenle, denle otra repasada, véanle. ¿Por dónde tiene que pasar una instrucción del procesador para almacenar el resultado en un dispositivo de entrada y salida? Ya nos dijo Michelle por el Southbridge. ¿Qué otros componentes pasan? ¿Los PCI, profe? Por los PCI, sí, que están conectados al Southbridge. ¿Qué más? Dime, Mario. No. ¿A dónde está conectado el Southbridge? Si no recuerdo mal, profe, era creo que a la BIOS, ¿no? Algo así. Por ahí. No, el BIOS está conectado al Northbridge. Perdón, al Southbridge. El BIOS está conectado al puente sur, al Southbridge. ¿El Southbridge a dónde está conectado? ¿En el procesador? No. ¿Qué está conectado directamente al procesador? Y lo acabamos de decir. A los dispositivos de entrada y salida. No, aquí el Southbridge está conectado al Northbridge. Así que nos está diciendo Michelle. El Southbridge está conectado al Northbridge y el Northbridge controla la memoria RAM, el procesador y la tarjeta de video. El Southbridge controla los dispositivos de entrada y salida y todos los dispositivos de PCI que están conectados. No están repasando la información. Tienen que hacer esa cosa entre los dos. Entonces, si dijimos que el Northbridge está conectado a la memoria, el Southbridge está conectado al Northbridge de la memoria, el Southbridge controla los dispositivos de entrada y salida. ¿Qué operación es más lenta para el procesador? ¿Guardar a la memoria o guardar a la memoria de USB? Sería la de USB, ¿no? Exacto, a la de USB. ¿Por qué? Porque requiere más pasos. Tiene que pasar del procesador al Northbridge, ya está muy simplificado, al Northbridge, del Northbridge al Southbridge, del Southbridge al PCI, del PCI pasa al USB. Entonces, es más lento hacer esa operación. Si hacemos de manera secuencial esto, ¿qué pasaría con nuestros equipos? ¿Cómo, profe? Si hiciéramos todas las etapas de manera secuencial, sin segmentación, vamos una tras otra, una tras otra, una tras otra, y no puedo hacer una hasta que esa instrucción no se complete. ¿Qué pasaría cuando mandáramos escribir al CPU, a la memoria de USB? ¿Explota? No, ¿cómo va a explotar, Mario? Ah, no. Ah, no, se pone más lento, ¿no? Se pone más lento. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar a que termine el proceso de la instrucción anterior, que es lo que pasaba anteriormente. Ustedes no lo vivieron, pero antes si mandabas algo a los discos, había que esperar el tiempo que tardaba en guardarse en memoria, en el disco duro, perdón.
Si mandabas imprimir, tenías que esperar el tiempo que acabara de imprimir. No existía una memoria intermedia de cola de impresión. Por eso es que tenemos ese tipo de segmentación de instrucciones para poder seguir operando. Ahorita lo vamos a ver con otro ejemplo. Necesitan repasar todo y tienen que unir todo. Todo lo que estamos viendo tiene relación. No son cosas separadas. Si no hacen esa unión como lo estamos haciendo ahorita, no se entiende todo el conjunto de cómo opera. Entonces, siguiendo con esta parte de la segmentación de instrucciones, es lo que vamos a conocer como los pipelines o pipelining. Es diferentes hilos de ejecución para poder ejecutar instrucciones en diferentes fases. Entonces, vamos a descomponer esa instrucción en las fases que tenemos de ejecución para poder hacer que se ejecuten de manera simultáneas. Esto lo que nos va a dar es un paralelismo entre estas instrucciones de flujo, para no estar esperando a que termine otra. Podemos seguir ejecutando ciertas cosas en lo que terminan de ejecutarse. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Tenemos el primer ejemplo. Esa instrucción, la segmentación de instrucciones es muy similar a cómo se hace en una fábrica. Hay una cadena de montaje, y eso lo han visto muchísimo, cómo son las cadenas de montaje. Está pasando el producto y hay diferentes personas que van ensamblándole diferentes cosas. De esa manera, el producto va avanzando y se va construyendo. No pasa uno, lo construyen y se siguen construyéndolo hasta el final, sino que pasa por varios segmentos, pasa por varias etapas. Y siempre va a llevar esa misma función las personas que están haciéndolo. En el siguiente ejemplo es una lavandería. En esta lavandería hay 4 cargas de ropa. Tenemos la carga A, B, C y D. Perdón, aquí no son 3 cargas de ropa. No funciona con 4. Son 3 cargas de ropa. Y tenemos que lavarlas estrictamente en ese orden. ¿Por qué? Porque son de diferentes personas. Entonces, cada ciclo de lavado y secado toma 60 minutos. 30 para el lavado y 30 para el secado. Solamente hay una lavadora y una secadora. Pero tenemos 2 formas de lavar la ropa. La primera forma es cuando lo hacemos de manera secuencial. ¿Qué hacemos? Empezamos a lavar la carga A, la lavamos, pasamos a secar la carga A, pero ¿qué pasa con la lavadora? Se queda vacía, no se ocupa. Tenemos la carga A, se está secando, acaba el secado, y entonces metemos a lavar la carga B, pero la secadora se queda vacía. Lavamos la carga B, sacamos, mandamos a secar y se queda vacía la lavadora. Secamos la ropa, se saca y se queda la secadora vacía. Lavamos la carga C, se queda vacía la lavadora, secamos la carga C y se queda vacía la secadora. Entonces, en esto, ¿qué ocurre? Pues tenemos un periodo de tiempo que no estamos ocupando todas las operaciones. Hay periodos donde está la lavadora vacía o la secadora vacía, ¿cierto? Cierto, profe. Ok. Tenemos una segunda forma de lavar la ropa. Bueno,
Lavar de esta forma de manera secuencial nos va a tomar 180 minutos. Nada más sumen todo el tiempo y nos toma 180 minutos. Hay una segunda forma de lavar la ropa, usando la misma, una lavadora y una secadora. Tenemos la forma segmentada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echar a lavar la carga A, perdón. Y esta carga A se va a lavar. Cuando acaba de lavarse, en lugar de dejar la lavadora vacía, vamos a lavar la carga B. En lo que se seca la carga A. Cuando sale la carga A de secarse, cargamos en la secadora la carga B y cargamos la carga C a lavar. Cuando sale la carga B de secarse, la carga C está lista para secarse. De esta manera, de esta forma segmentada, lo que hacemos es ahorrar el 60 minutos. Estamos ahorrando 60 minutos entre una y otra. Es decir, somos un 30% más eficientes usando el mismo equipo, sin cambiarlo. Es 1.5 veces más rápido hacerlo de esta manera. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ay, ¿por qué está repetido? Es que se resumen. Entonces, vean esto. En la carga secuencial siempre queda un espacio vacío. En la carga segmentada no hay espacios vacíos. Ahora trasladen esto a las instrucciones. Que pasa exactamente lo mismo. Cuando traigo la instrucción o cuando la dejo, entonces vamos a hacer esta parte. ¿Está clara la segmentación de instrucciones? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, este tipo de segmentación, así como lo tenemos, es el pipelining. Son los hilos de ejecución. Estamos corriendo a veces 2 hilos de ejecución dependiendo del número de lavadoras que tengamos. Si decimos que cada lavadora y cada secadora es un núcleo, aquí es cuando viene esa maximización de los recursos, de poderlo hacer. Y pasa por este ciclo de instrucción que también ya lo hemos visto, ya lo vimos ahorita. Aquí están ahí. Fecha. Que este ciclo de instrucción, pues tenemos, ya lo hemos visto mucho y lo hemos estado viendo y lo estamos todo repitiendo, y ya lo dijimos ahorita. La captación, la decodificación, la ejecución y el almacenamiento. Entonces, con este ciclo, con estas instrucciones, con este ciclo de instrucción, lo que estamos haciendo es hacer que podamos ejecutar esta instrucción. Y cada instrucción tiene diferentes formatos, como ya vimos, y dependiendo de ese formato, puede tomar uno o más ciclos de reloj para poder queda más claro así.
Entonces, estos ciclos de instrucciones pueden ser de diferente tamaño, dependiendo lo que la operación que se vaya a realizar, y puede tomar más de un ciclo de máquina o de reloj poder hacer esto. Toda esta información y todo este control lo realiza el procesador junto con su unidad de control. Para poder agilizar este proceso, nosotros no lo vemos, viene ya embebido en el procesador. Con esto, pues tenemos los tipos de operandos. Estos tipos de operandos, lo que vamos a hacer es ver qué instrucciones podemos generar. ¿Para qué? Para saber qué datos le vamos a ingresar al sistema. A ver, voy a descargar esta. Entonces tenemos que tenemos datos de tipo numérico, son enteros y son reales, pueden llevar signo o no pueden llevar signo. Si son enteros no llevan parte decimal, si son reales llevan parte decimal y llevan signo o no llevan signo. Los datos lógicos pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Un 0 para el false y un 1 para el true. Entonces también son conocidos estos datos lógicos como datos booleanos. Los datos alfanuméricos, que son los que pueden contener las letras del abecedario, los dígitos, símbolos especiales, o pueden incluso ser caracteres simples o estructurados como las cadenas de caracteres. Cuando son tipos de datos alfanuméricos, recuerden que aunque tengan dígitos y sean números, no podemos hacer operaciones con ellos, operaciones aritméticas. Están definidos como caracteres. Tenemos el tipo de dato también carácter, que va a contener un solo carácter, lo vamos a escribir entre comillas. Tenemos el de cadena de caracteres, que tenemos hasta 55 caracteres y va entre comillas también, y los datos de dirección, que van a decir en qué parte de la memoria se almacenan los datos. Entonces, con estos datos que ya definimos, podemos también definir tipos de operaciones. Estos tipos de operaciones pues, pueden ser de transferencia de datos, aritméticas, lógicas, de conversión de entrada y salida de información, control de datos y el control de flujo. Aquí me está marcando esto. Otra. A estos tipos de operaciones tenemos las transferencias de datos. Es el primer tipo de operaciones. En este tipo de transferencia de datos, lo que vamos a hacer es pasar datos de una localidad a otra. Entonces tenemos que hacer dónde vamos a hacer el origen de los datos, dónde va a estar y cuál va a ser la memoria de destino. Vamos a realizar la transformación de estos datos. Pasan de una memoria virtual a la memoria real. Se comprueba el caché que no estén los datos ahí. Si los datos están en el caché, ya no hace falta hacer la conversión, se pasan directamente a memoria. Entonces, siempre que hacemos datos, se hace ese tipo de operaciones. Pasamos de una localidad a otra para poder moverlos. Las operaciones aritméticas son las que vamos a hacer de sumas y restas, incrementos, decrementos, multiplicaciones, divisiones, módulos, toda esta parte que son matemáticas. Y todas estas operaciones se van a realizar en el ALU. Y vamos a requerir, hay operaciones que solamente requieren un solo operando, como son los absolutos y los negativos. Oh, Dios, un tantito.
Sí, vamos. Ah, ya, perdón. Todas las operaciones lógicas vamos a realizar operaciones entre ellas, vamos mayores, menores, AND, OR, XOR, todo ese tipo de operaciones. Estas se realizan de forma de bit a bit entre los datos, al igual que se hacen las aritméticas. Y todo esto pasa en el ALU. Recuerden que el ALU es la unidad aritmético-lógica. Entonces también se van a calcular también las operaciones de rotación y de desplazamiento de izquierda a derecha, el desplazamiento aritmético y la rotación también aritmética para poder hacer todo este tipo de datos de operaciones lógicas. Las operaciones de conversión son las operaciones de conversión de datos. Pueden ser de decimal a binario, de binario a decimal, y siempre van a pasar este tipo de operaciones dependiendo de lo que estemos haciendo. Las operaciones de entrada y salida realmente son operaciones de transferencia de datos, pero esta operación no se realiza entre posiciones de memoria o registros, sino que se hace con los periféricos que tenemos de almacenamiento, los discos duros, SSDs, memorias de USB, micro SD, tarjetas de red, cualquier periférico que tenga entrada y salida de datos. Y las operaciones de tipo de control de sistema. Que estas operaciones de control de sistema lo que nos sirven es para que el microprocesador, el procesador, pueda realizar las operaciones. Puede detener la ejecución de un programa, puede ejecutar el programa, puede actualizar el controlador de programas, el program counter, y va a administrar lo que son las recursividad, las llamadas y retornos de los submódulos o rutinas y el paso de parámetros. Y en memoria es lo que vamos a enlazar. En las operaciones de control de flujo van a poder llevar el control de los saltos entre las diferentes operaciones que tenemos, como los ifs, los whiles, los else, el then, todo este tipo de control de flujo que permite saltar de un lado a otro del programa para que hagamos diferentes cosas. Puede haber condicionales o no condicionales, dependiendo de lo que vayamos a hacer, si van a regresar o no este tipo de instrucciones. Hasta aquí. ¿Preguntas? De momento no, profe. De momento no, profe. Sale. Entonces nos queda un modo de nos queda un tema ahorita, que es el modo de direccionamiento. Este modo de direccionamiento que voy a abreviar yo como MDD, modo de direccionamiento, lo que vamos o lo que se pretende es que se disminuya la cantidad de bits por instrucción, es decir, que podamos localizar esta instrucción hasta el momento justo en que se va a ocupar, para no ocupar más registros del procesador y que sea mucho más eficiente su uso. Y esto nos va a dar 7 tipos de direccionamiento. El inmediato, el directo por registro, indirecto por memoria, indirecto por registro, por desplazamiento y de stack, de la pila. Te voy completando lo que hago. Entonces, cuando decimos de modo del direccionamiento, nos referimos a la instrucción que va a especificar la operación que se debe realizar sobre los operadores. Este tipo de direccionamiento lo que nos va a permitir también es poder interpretar qué información está en cada campo. ¿Para qué? Para que podamos traer estos datos de manera más eficiente. Si nosotros lo hacemos tal cual así, toda esta dirección de datos más los bits que traemos de datos
van a ocupar una mayor cantidad de información, van a ocupar más bits y estamos limitados al número de bits. ¿Cuántos tenemos? En las tecnologías nuevas tenemos 64, pero no tenemos más. Solamente podemos usar 64. Por más rápida, grande, potente, más memoria que tengamos, tenemos una limitación siempre. No puedo yo decir, voy a usar 64 y mañana uso 128. No se puede porque la computadora no tiene 128 bits, tiene 64 nada más. Hasta ahorita. Entonces, ¿cómo podemos ahorrar esa información para reducir el número de bits? La primera y la más fácil pues es colocar en un registro del procesador este operando si vamos a usarlo varias veces. Si no, lo que podemos hacer es usar el operador de forma implícita, como lo estamos poniendo. En el ejemplo, regulador 2 va a ser igual a regulador 2 más la fuente 1 más el acumulador. Hacemos referencia a la misma dirección de memoria para poder almacenar en esa misma posición, no tener que buscar otra, la información o el resultado de la operación. Entonces, en este modo de direccionamiento, podemos usar los registros del procesador. Estos registros son una memoria que está en el procesador para poder ocuparla y sea mucho más ágil el movimiento. Entonces, usamos los registros para direccionar memoria, para direccionamiento, podemos hacerlo mucho más rápido y el número de bits donde le vamos a indicar dónde están los datos es mucho menor. Por ejemplo, si tenemos 32 registros, con solo 5 bits podemos especificar cada uno de estos registros. Lo que nos lleva a que usamos menos bits que una dirección de memoria. Esto lo hace más rápido y lo hace más eficiente. El siguiente método de direccionamiento es el inmediato. Los operadores los vamos a obtener de la memoria al mismo tiempo que la instrucción. Lo traemos y lo ponemos al mismo tiempo. No va a requerir que haga una referencia extra a la memoria. Ya va a estar ahí los datos, ya los trajimos. De esta forma podemos definir las constantes e inicializar variables. Una desventaja principal es que vamos a limitar el tamaño del operador al tamaño del campo de direccionamiento. El modo de direccionamiento directo lo que va a hacer es que vamos a tener en el operando, en lugar del dígito o del valor que queremos operar, tenemos la dirección de memoria donde está. Entonces, este campo de dirección es mucho más efectiva de esa forma y nos va a permitir poder hacer más rápido este funcionamiento. Denme un minuto. Ay, aquí se movió mucho esto.
Entonces, cuando hacemos la referencia por registro, ya he visto aquí la información. Tenemos el código de operación y en lugar de un operando tenemos el registro donde está el operando. Entonces, esta posición de la memoria nos va a indicar dónde vamos a obtener el dato para poderlo operar. Al usar los registros, como dijimos, usamos una menor cantidad de bits para poderlos referenciar, pero una desventaja es que los registros son demasiado valiosos para estarlos desperdiciando en ese tipo de operaciones, ya que estos registros están y forman parte del procesador. Entonces los podemos usar en otro tipo de operaciones mucho más eficientes. Tenemos otra forma que es el indirecto por memoria. Este direccionamiento lo que va a hacer es que en el código de operación estoy corrigiendo todas las diapositivas también. Como hago todos estos textos, y hago todos estos, a veces se me olvida completarlos. Aquí la canción. Bueno, luego lo corrijo. En este código, en el diccionamiento indirecto por memoria, lo que vamos es que tenemos en el campo del operando, vamos a poner una dirección de memoria 1. Esta dirección de memoria 1 lo que nos va a permitir es guardar esta operación ahí para que después podamos nosotros hacer referencia a otra instrucción diferente. Entonces, con esta instrucción, lo que tratamos de ganar es un poco de espacio para poderlo ligar. Entonces, pero tiene una desventaja, que al ser un acceso a memoria, va a tomar mucho más tiempo para poderlo hacer. Entonces se vuelve una operación demasiado lenta. Solamente la vamos a ocupar en casos muy específicos donde no podemos pasar el valor de la operación y donde no queremos acceder directamente a la memoria. Tenemos otro modo que es el indirecto por registro. En un registro del procesador guardamos la dirección de memoria y en esa dirección nos va a llevar al operando. Entonces, en esta instrucción lo que vamos a hacer es que vamos a especificar el registro donde está el valor, lo vamos a pasar para poder operarlo. La ventaja es que usamos menos número de bits para poder referenciar el registro. Y el registro puede contener la dirección completa. Esta operación tal cual es lo que hacen los apuntadores en este indirecto por el registro. Ya llevaron C, lenguaje C, y vieron apuntadores también. Aunque ya casi no se usan, pero bueno. Así es como hacemos el redireccionamiento por memoria.
Después por desplazamiento. En este tipo de registros, lo que vamos a hacer... Ahí está. Okay, vamos a ocupar las dos posibilidades del registro indirecto, perdón, del modo exento indirecto y del directo. La instrucción debe tener dos campos para las direcciones, para poder mover hacia el registro y hacer la dirección. Lo que vamos a hacer es que vamos a sumar los dos campos. Un campo es parcial la dirección y un registro tiene la otra parte de la dirección. Los vamos a unir para poder hacer la operación de memoria que corresponde y poder ir por el operando hacia la memoria y poderlo obtener de esta forma. Y el último modo de accionamiento es el del stack. En este lo que tenemos es una pila de datos, una pila como las que conocemos, donde vamos a llenar cada una de sus localidades con las instrucciones que vamos jalando, los datos de memoria que necesitamos, y funciona tal cual. El primero en entrar es el primero en salir y es una zona de memoria reservada. No todos podemos acceder a esta pila. Lleva un registro donde se va apuntando cuál es la cabeza de la pila y cuál es la cola, para que siempre tengamos estas direcciones. ¿Preguntas hasta aquí? No creo, profe, no. Ok. Ahora, eso nos quedan 10 minutos rápido. Vamos, para evaluar el segundo departamental, que ya está la evaluación, que sería para nosotros el jueves 4, pero el jueves 4 no se puede. Digo, el jueves 5 es feriado. De hecho, no tenemos clase el jueves, por cierto. Les voy a poner en el Teams, voy a cerrar la tarea, pero básicamente lo que tenemos que hacer, o lo que van a hacer, es va a ser en equipos. Los voy a seleccionar de manera aleatoria. Van a hacer o van a desarrollar todo el ciclo de instrucción, identificando por qué componentes de la motherboard pasa. Tenemos que integrar todo el conocimiento, más o menos lo que hicimos ahorita en el ejercicio. Así es como lo vamos a hacer. Pueden hacer una animación, pueden hacer un dibujo, pueden hacer una maqueta, como ustedes quieran. Pero debe llevar una parte gráfica y una parte explicada. Tiene que pasar por todas las partes de la motherboard y tiene que marcar hasta donde estamos viendo ahorita. Hasta los modos de direccionamiento. Cómo trae el dato de memoria, pasa, cómo ingresa al CPU, con el diagrama de bloques, cómo pasa los ALUs, cómo se mueve el dato, cómo pasa, toda esa parte. Ok, tienen toda la semana para hacerlo. Se va a entregar el otro martes. Se va a entregar el lunes en la noche, con retardo el martes en la mañana. Les voy a mandar las especificaciones bien en el Teams, pero vayan viendo, ya saben qué hacer. ¿Preguntas? No, profe. No, profesor. No, profe. Entonces Yo sí, recuerden. profe. Dime, Iván.
dijo que usted iba a hacer los equipos. Bueno, suba la actividad, igual va a subir como que un listado con los equipos. Así es, igual que aparece, ok, así como los hemos puesto. Ok, todavía no decido cuántos son los equipos, pero pueden variar entre 3 y 4 para que se dividan más el trabajo. Profesor, la parte explicada puede ser escrita, ¿no? ¿Perdón? La parte explicada va a ser escrita, ¿no? Sí, va a ser escrita, pero tiene que estar casi a la par de lo que estamos viendo en la parte gráfica. Gracias, profesor. Gracias, Ernesto. Y tiene que ser, recuerden, una parte gráfica y su parte explicada, su parte escrita, que es menor. Todo el ciclo de instrucción, revisen todas las diapositivas, por dónde tiene que pasar, pasa por el Northbridge, por el Southbridge, por donde ustedes vean. ¿Ok? Y tiene que estar todo en conjunto para que integremos todo esto. En la nochecita de hoy va a estar lista la explicación para que lo puedan empezar a realizar. Ya saben qué hacer. Ok, vayan pensando. No estoy de más. Y al ratito les voy a mandar los equipos y las tareas. Y la tarea. Dale, profe. Los Ya veo ven, Ok, profe. martes, entonces. Sale, profesor. Claro que sí, profe. Hasta luego. Ya quedó, profe, cuídese mucho. Luego. Nos vemos. Gracias a todos los que participaron. Hasta luego, profe. Luego, profesor, cuídese. Dale, profe.